Está grabando. De todos modos, si alguien puede hacer una prueba de conexión para ver que se esté viendo efectivamente la pantalla que vemos todos. Bueno, bienvenidos al seminario de MathBio. Hoy día tenemos el agrado de que uno de nuestros miembros nos dé la charla, Diferencias biológicas a partir de información incompleta, por Marcelo Rivas, quien es profesor del Departamento de Biotecnología y además director del, ¿se llama laboratorio? No, se llama programa, BROBICOM, Programa de Biología Computacional. Así que su trabajo está en la interfaz de la biotecnología, la matemática y la computación, así que una charla interdisciplinaria, y que tributa también a la línea de modelamiento estructural de nuestro magíster, que cuenta con dos líneas, modelamiento dinámico y modelamiento estructural, y él tributa a la segunda línea de estas dos. Así que bueno, te dejamos para que si quieres presentarte un poco más o comenzar directo con la charla, como quieras. Y yo te voy pasando las slides. Tú me vas diciendo. Ah, ¿tienes pasador? Ah, perfecto. Ya, gracias. Buenas tardes, gracias por su tiempo. Hoy día voy a hablar cómo hacer inferencias a partir de información incompleta en biología. Y para eso voy a pedir la ayuda al señor Ludwig von Richthofen para ilustrar por qué necesitamos algún método en donde la información es incompleta. Esto puede ser paradójico porque la biología es la disciplina científica que más información genera por año. Por ejemplo, acá se ve el costo de secuenciar el genoma completo del año 2001, cuando se secuenció el genoma humano, era del orden de los cientos de millones de dólares. Ese costo empezó a decrecer exponencialmente. Ahí está en comparación a la ley de Moore. Y en el año 2007 esto empezó a decrecer supraexponencialmente, gracias al secuenciamiento genético de alto desempeño. Si vemos cómo esto ha impactado el volumen de información, está en comparación el volumen de información que genera otra ciencia extensiva en datos, que es la astronomía. La genómica ya el próximo año va a superar la cantidad de información. Ahí está. Super. Entonces, el próximo año ya la genómica va a ser la que genera más información por año, pero con cualquier otra disciplina científica. ¿Qué tipo de información genera? El gráfico acá se ve dos tecnologías. Una, que es el secuenciamiento completo. Supongamos que tomo una de sus células, traigo el material genético, la hebra completa del DNA, que es el Whole Genome Sequencing. Y esa está acá. Y de la mano hay otra tecnología que permite secuenciar solo la expresión de los genes. Esa es Whole Exome Sequencing. ¿Por qué eso es relevante? Por ejemplo, en organismos... Ah, sí, porque estamos fuera del screen. Ya. Entonces, por ejemplo, en organismos pluricelulares como nosotros, el material genético de cada una de nuestras células es el mismo. La neurona tiene el mismo DNA que una célula epitelial. Son células completamente diferentes. Pero con esa tecnología, que se puede hacer transcriptoma, podemos ahora ver cómo la expresión genética de los pulmones es diferente a la del intestino, o del cerebro, etc. También hay proyectos como este, de Cancer Genome Atlas, donde toman muestras de pacientes que donaron su tejido saludable y el tumoral, y ahora podemos secuenciar ambos tejidos. Con eso ver las secuencias genéticas y cómo son diferentes unas de otras. Y estos son solo dos fuentes de datos, hay muchas otras más. Son repositorios que contienen este volumen de información. Entonces, si hay tanta información, ¿por qué todavía necesitamos un método para hacer inferencias cuando la información es incompleta? Y ahí es donde Beethoven nos va a ayudar. Voy a utilizar como un objeto de referencia la novena sinfonía de Beethoven. Uno de los objetos artísticos más importantes de todos los tiempos, tan importante que cuando a los músicos les consultaban cuál tenía que ser el tamaño del CD, el consenso era que tenía que caer la novena sinfonía. Si caía la novena sinfonía, el tamaño del CD era suficiente. Entonces, con eso Sony creó el CD, que contiene aproximadamente 720 megabytes. Ese es el peso de la novena sinfonía de Beethoven.
¿Cuánto pesa Beethoven? La persona podría argumentar que su material genético contiene las instrucciones que crean a Beethoven. El material genético del ser humano son 3 billones de bases, donde cada base puede tener una de 4 opciones, A, C, G o T. Si por cada opción necesitamos 2 bits. Si multiplicamos 2 bits por 3 billones, el peso total de Beethoven es de solo 715 megabytes. Es decir, Beethoven pesa menos que una obra que Beethoven creó. Lo cual no tiene sentido porque Beethoven no solo creó otras 8 sinfonías, sino que hacía todo tipo de cosas complejas, por ejemplo, caminar sobre 2 piernas o hablar alemán. Entonces, ¿de dónde viene esta paradoja aparente? Es porque la máquina que lee el CD lo hace de manera lineal. Si vemos el surco y lo linealizamos, la máquina que lee esa información lo hace paso a paso. Un trozo de información recrea un armónico y así sigue avanzando. La máquina que lee el genoma de Beethoven es completamente diferente. Más bien parecía a esta máquina de leña, los primeros computadores electrónicos. Y la máquina, estas son las programadoras, cuando las programadoras hacían el cableado de una manera, la máquina hacía una función. Por ejemplo, sumar dos números. La misma máquina, pero cableada de una manera diferente, calculaba la raíz cuadrada de un número. Es decir, la misma máquina, en una configuración diferente, creó una función diferente. Las células son análogas, no son repositorios de información, son más bien computadores que se pueden reprogramar. Entonces, cuando sepamos lo que está escrito en el surco, eso no nos dice la información que puede despligarse a partir del programa computacional. Entonces, esa es la primera aclaración. El genoma no es simplemente un repositorio, la célula no solo ejecuta linealmente la información que está ahí, es un computador reprogramado. ¿Qué sería el análogo de estas conexiones? Hay muchas redes dentro de la célula. Por ejemplo, hay redes de genes. Un gen expresa una molécula, es interaccionar con el producto de otro gen, pero una de las redes incluso más fundamentales son las redes metabólicas. Esto es una representación artística del metabolismo celular. Por ejemplo, este puede ser el azúcar del café que consumieron esta mañana. Esta molécula se convierte en otras moléculas a lo largo de una sucesión de pequeñas transformaciones. En el proceso se extrae energía y esta molécula se convierte en otras moléculas que sirven para que la célula se replique. Y estas no son 10, 20, 30, son miles y miles de reacciones. Por ejemplo, está en la red metabólica de un organismo relativamente simple. Los puntos son moléculas, así como la glucosa, y los arcos entre puntos son reacciones que están catalizadas por una enzima. Si no está la enzima, la reacción no ocurre. Y estas redes metabólicas no son estáticas. Pueden algunas de estas reacciones prenderse o apagarse, el organismo decide expresar o no la enzima que cataliza la reacción. Entonces, algunas de estas reacciones van a estar apagadas en el cerebro, pero van a estar prendidas en el tejido epitelial y viceversa. Y también estudiar el metabolismo es útil. Por ejemplo, en este paper del año 2022, los autores tomaban el CO2 que salía de una planta de acero y lo transformaban en isopropano, un compuesto no volátil con valor comercial. Y en el proceso ocupaban modelos metabólicos, modelos computacionales que permiten inferir el estado metabólico. Voy a presentar cómo funciona ese modelo. También es útil porque enfermedades como el cáncer son en gran parte enfermedades metabólicas. Por ejemplo, una célula tumoral tiende a sobreexpresar lactato de una manera poco eficiente de extraer energía de la glucosa, pero le permite extraer energía de manera muy rápida, como un auto deportivo. Desperdicia un montón de combustible, pero le permite avanzar muy rápido. ¿Qué es lo que necesita la masa tumoral? Crecer rápido. Entonces queremos ver cómo se diferencia el metabolismo entre estos dos tejidos. Entonces vienen aplicaciones industriales y médicas del metabolismo. Sin embargo, no es trivial analizar esto. Parte, como dije anteriormente, por el volumen de información.
la cantidad de metabolitos y de reacciones, y también porque las reglas de interacción no se saben de antemano. Por ejemplo, tal vez esta reacción no solo depende de ese sustrato, sino que también depende de otra molécula que inactiva la reacción, o tal vez se potencia con otro metabolito de la red. Estas reacciones en general dependen de fórmulas muy complejas que no sabemos de antemano. Ahí es donde ya empezamos a ver que tenemos información incompleta. Y tratar de derivar estas reglas para toda la red, en la práctica no es factible. Entonces, ¿qué podemos hacer? Voy a presentar qué es lo que hace la gente actualmente para tratar de inferir cuántas moléculas de estas se están el flujo, básicamente. Y sobre eso voy a presentar algunas simplificaciones que nos permiten derivar cómo se distribuye este flujo en una red completa. Y para eso voy a presentar principios de la mecánica estadística y de teoría de la información. Finalmente voy a mostrar evidencia de que esto funciona con respecto a los métodos alternativos. Ese es el esquema de la presentación. Entonces, ¿cuál es el esquema? ¿Cómo la gente modela esto? Toman un microorganismo, secuencian su material genético, con eso pueden saber si hay una enzima que cataliza una reacción en particular. Por ejemplo, saben que está la enzima que cataliza la transformación de A en B y C. Y así para todas las posibles reacciones que están contenidas en el material genético. A partir de la información genética, entonces podemos derivar la red metabólica completa. Una vez que se tiene eso, se hace un balance de masa. Por ejemplo, el flujo está transformando A en B y en C, lo vamos a llamar B1, y el flujo que está transformando estas dos moléculas en D lo vamos a llamar B2. En general van a ver B sub R flujos, donde R es la cantidad de reacciones que tiene la red metabólica. Entonces con eso tenemos un vector que contiene todo esto, que hace todos los flujos, y estas expresiones las podemos escribir en forma de álgebra lineal. Todos estos factores, el 1, ese 1 que está ahí, lo representamos como la matriz estequiométrica. Entonces, pues de todo esto tenemos una matriz estequiométrica por el vector de flujo, y esto asumimos que está en estado estacionario. Por eso soy el grupo estructural, como decía. Entonces, pasamos de un espacio donde no sabemos nada, y ahora, con estos principios de conservación de masa, restringimos el espacio. Cada una de estas ecuaciones representa, o se puede interpretar como un plano en el espacio. Como tenemos varias de ellas, tenemos ahora un espacio restringido por cada una de estas reacciones. Entonces ahora tenemos un espacio, que es mucho menos que el anterior, pero aún así no sabemos qué punto dentro de este espacio representa la distribución del flujo metabólico. Un método influyente que ocupan en el paper que presenté hace 2 diapositivas es FBA, donde el FBA selecciona un punto si es que ese punto maximiza una función biológica. Por ejemplo, la velocidad de producción de biomasa, lo cual es razonable para bacterias y levaduras. Generalmente estos microorganismos, cuando se encuentran en condiciones ideales, tratan de maximizar su replicación. Tiene sentido, pero no es universalmente válido. Otra de las limitaciones que tiene es que maximizar una función lineal, como lo hace FBA, produce intrínsecamente diferencias ambiguas. Por ejemplo, esta es una red de Fourier, solo para ilustrar el punto. Una red que solo tiene 2 metabolitos, 4 reacciones, y se midió el flujo de entrada. Están entrando 10 moléculas por hora de este metabolito. Por balance de masa, sabemos que lo que sale es igual a lo que entra, pero entre medio, puede ocurrir que todas estas moléculas van por este camino, que sería el punto rojo, al revés, o mitad y mitad. En general hay una infinidad de soluciones, que sería la combinación lineal entre este punto y este punto, que es lo que representa esta línea. O sea, cuando maximicemos la velocidad de salida, como lo hace FBA, aún así FBA no es capaz de discriminar qué punto a lo largo de esta línea representa mejor el metabolismo celular. Otra de las limitaciones que tiene es que solo considera balances de masa, no es capaz de discriminar cómo varía el metabolismo de 2 redes metabólicas del mismo organismo. Por ejemplo, la red metabólica humana, pero una célula tumoral y una célula sana, para dar la misma solución. Típicamente, como se habla en este problema es modificando la función objetivo
pero esa función objetivo es difícil de validar en sí. También no tiene sentido aplicarla en algunos tejidos como el tejido cerebral, en donde maximizar la producción de biomasa está más bien asociado con el crecimiento muscular, que es algo que no ocurre. Tejido cerebral es estable en biomasa. Entonces, ¿qué alternativas tenemos? Aquí voy a ilustrar el primer enfoque utilizando lo que desarrolló Boltzmann dentro de la mecánica estadística. Él tenía este problema, tenía una caja de vidrio donde había moléculas de un gas ideal que se movían dentro, y algunas de estas moléculas se movían muy rápido, otras estaban estáticas y había velocidades entre medio. Entonces lo que él quería saber era cuál era la distribución de esas velocidades, o medían como energía, de esas moléculas para una determinada temperatura. Entonces él estudió ese número, que es la multiplicidad de los estados. Supongamos que hay Q moléculas, la Q mayúscula, hay Q1, 2, 3, hasta Q. El número de maneras en que se puede distribuir la energía a lo largo de esas Q moléculas está dado por esta expresión. Entonces Boltzmann dijo, algunas configuraciones van a ser muy poco populares. Por ejemplo, tal vez solo una de estas moléculas se mueve, todo el resto está estática. Si inserto los números dentro de esa expresión, me va a dar el número de maneras en que puede ocurrir esa distribución. Y él dijo, dentro de todas las distribuciones posibles, voy a elegir aquella que maximiza el número de macroestados. La expresión, si aplicamos logaritmo y aplicamos otro truco algebraico más, deviene en esa expresión. Maximizar este número es lo mismo que maximizar esa expresión que está ahí. Y él agregó restricción. Dijo, estas son las probabilidades, que se obtiene simplemente como el número de moléculas del gas ideal que tienen ese nivel de energía, normalizada por el número de moléculas total. Y además pidió que la energía promedio, noten que ese QI multiplicado por su probabilidad, y eso para todas las moléculas es simplemente el operador del valor esperado aplicado a los Q. Eso tiene que ser igual a la energía promedio, que por ejemplo se mide con un término en la caja de este gradient. Entonces resolvió este problema Boltzmann y llegó a una expresión de decaimiento exponencial, donde para una energía, la mayor parte de las moléculas están quietas, pero unas pocas se mueven mucho. Esa es la distribución de energía a lo largo de estas moléculas que puede ocurrir de la mayor cantidad de maneras posible. La misma expresión la derivó Claude Shannon en la década de los 40, y voy a ilustrar cómo derivó esto Shannon con el juego. El juego, las 20 preguntas. Por ejemplo, aunque le pedimos a Florencia que escriba una palabra en un sobre, y luego tenemos 20 oportunidades para adivinar lo que está escrito ahí. Son preguntas binarias. Yo puedo preguntar si es algo que se come o no, si es algo que está vivo o no, es una persona o no. Tengo 20 oportunidades. Si antes de las 20 oportunidades adivino lo que está escrito, gané el juego. Supongamos que Florencia, ya estamos familiarizados con ella, somos amigos de Florencia, sabemos que ella siempre piensa solo en tres cosas. La mitad del tiempo está pensando en autos, un cuarto del tiempo está pensando en relojes y el resto del tiempo está pensando en libros. Resulta que, sabiendo esa distribución de probabilidad, uno puede jugar este juego de manera óptima. Uno siempre debería partir preguntando si lo que está escrito en el sobre es un auto. Porque con eso gano el juego con una pregunta la mitad del tiempo. O sea, este es el árbol de decisión. Siempre pregunto por los autos porque es la categoría más popular, y las otras las tengo que agregar una segunda pregunta. El número de preguntas, entonces, está dado por el logaritmo en base 2 de esta probabilidad, que es lo que Shannon llamó la unidad de información. Entonces, cuando le pregunto por un auto, simplemente el logaritmo en base 2 de 0,5, necesito una pregunta. Cualquiera de las otras dos categorías, necesito dos preguntas. Logaritmo en base 2 de 0,25. Entonces, supongamos que jugamos esto 1000 veces con Florencia, en promedio, el número de preguntas sería el valor esperado de la unidad de información. El valor esperado de esta unidad de información deviene en la fórmula que antes había derivado Boltzmann. Es la misma expresión. Entonces, por eso también Shannon la llamó entrópica.
y se puede interpretar como el número de preguntas que en promedio yo tendría que hacer para adivinar lo que está escrito en el panel. Y esto tiene dos extremos. Supongamos que ahora juego esto con Aldo, y Aldo siempre piensa en algo, y en nada más. Si inserto esas probabilidades dentro de esta expresión, sería un 1 para los autos, 0 para las otras dos categorías. Eso va a dar como resultado que la entropía es igual a 0. Básicamente no tengo que hacer ninguna pregunta. Ya sé que lo que está escrito en el sobre es auto. Hago 0 preguntas. El otro caso extremo, supongamos que lo jugamos con fan, es que las categorías tengan el mismo peso. Sean un 33, 33 y un 33%. Esa distribución de probabilidad maximiza esta expresión. En ese caso, ese sería el máximo número de preguntas que tendría que hacer. Entonces, luego, en la década de los 50, James dijo estos dos principios son dos caras de la misma moneda, un principio de diferencia estadística. Según Boltzmann, si tengo un sistema físico que puede estar en varias configuraciones, debería elegir el más entrópico porque es el que puede ocurrir de la mayor cantidad de maneras posibles. Y desde el punto de vista de la teoría de la información, sobre el cual yo soy más ignorante. Se tendría que hacer más preguntas. ¿Te puedes acercar un poquito, hablar más acá? Que parece que el micrófono no da la gama. Así es, eso. Ok, entonces, volviendo a... creo que hay que hacer clic acá, Tomás. Sí. Ahí está. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es elegir dentro de ese espacio restringido aquel punto con la máxima entropía. Entonces, el problema es cómo definimos la entropía en el contexto del espacio de los diferentes fluxomas y cómo incorporamos expresiones genéticas que están abundantes para condicionar nuestra predicción. Entonces voy a partir con un paper que publicamos el año 2020 con Raúl Colejeros, y en donde partimos de esta expresión. Este es el flujo de la reacción I, que es igual al número de enzimas que están catalizando esa reacción, multiplicado por un factor de conversión. Esto es un FI que en general no lo conocemos. Por ejemplo, en una cinética de Michaelis-Menten, esta sería la expresión de F sub I. En general es un número que va entre 0 y 1. 0 es que las condiciones no son ideales para la reacción. 1 es que son las mejores condiciones posibles. Para Michaelis-Menten esto solo tiene un parámetro, pero en general esto puede ser cualquier cosa. Tal vez la enzima que cataliza esta reacción tiene inhibición por producto o necesita de otro sustrato para funcionar. Así que en realidad esta expresión no la conocemos en general. Dicho eso, podemos escribir esta distribución de probabilidad, donde la probabilidad de la reacción I es simplemente la cantidad de enzimas que está asignada a esa reacción dividida por la cantidad de enzimas total a lo largo de toda la reacción. Y eso lo podemos despejar de esta expresión, nos queda el BI dividido por ese factor que no conocemos. Y aquí es donde viene la suposición simplificadora. Como esto no lo conocemos, por ahora dijimos, si no sabemos nada más, vamos a elegir la distribución uniforme para estos valores, porque no nos permite inclinarnos ni por uno ni por otro lado. Eso tiene la ventaja de, si es uniforme, puede simplificarse del numerador con el denominador, y esta expresión se reduce al sistema. Entonces, ¿toma? Espera que estoy arreglando la cámara porque ahora te veo en el espalda. Entonces, no, aquí te anclé con mi teléfono, así que ya. Ya. ¿Puedo dejar esto? Sí. Bien. Ahí está. Entonces, en esto viene la entropía. Las probabilidades son simplemente el flujo de la reacción I normalizado por el flujo total. Entonces, escribiéndolo en la misma terminología que Boltzmann, lo que hacemos es elegir dentro de este espacio aquel flujo que maximiza esta función. En el paper hacemos varios experimentos de validación. Voy a ocupar solo uno por razones de tiempo, que es el más ilustrativo. El ciclo de Krebs, de Escherichia coli, y esta figura muestra los valores de estas reacciones medidos experimentalmente para dos condiciones. Estoy diciendo a 0,1 y esto a 0,2 hora la menor. Hay un quimestato, se siembra la bacteria y se hace crecer. Y Ichi y Herol midieron todos estos flujos.
de esa reacción, de esta reacción, etc. Entonces, está en el punto gris el valor experimental, y acá está el método de la máxima entropía comparado con otros tres métodos típicamente usados en la literatura. Y lo importante es que en general, en principio la máxima entropía produce una predicción que siempre es la más similar a la experimental, a lo largo de todas las reacciones en estas dos condiciones. Entonces, al parecer funciona, o por lo menos es mejor que la alternativa. Luego, estudiamos cómo podemos ocupar la transcriptómica para condicionar aún más el modelo. ¿Por qué la transcriptómica? Porque esto nos permite saber la expresión cinética de la enzima que utiliza esta reacción, esa reacción, todas las reacciones de una red metabólica. Y las conocemos para tejido tumoral y tejido sano. Entonces, con eso podríamos estudiar, por ejemplo, problemas médicos como el cáncer. Entonces, partimos haciendo esto, tomando datos de expresión genética. Hay, por ejemplo, dos tipos de bacterias, con un tratamiento y no tratada, o esto podría ser tejido tumoral y no tumoral. Se extrae el material genético y se aísla solo aquel que tiene una cola de polimerasa, que son los RNA mensajeros. Luego, sobre esas moléculas se secuencian. Y con eso podemos inferir la expresión de cada uno de los genes. Tejido tumoral, sano, en bacteria bajo un tratamiento o sin tratamiento. Y esto lo comparamos con este método, ya estaba publicado en la literatura, que ellos decían que es el mejor método de solución de predicciones y comparado con todo lo que existe, es lo mejor. Básicamente lo que hace, dentro de este politopo, seleccionan el punto que tiene la mayor correlación entre el vector de los flujos y este vector que es de la expresión genética. Entonces, ¿cómo ingresamos la expresión genética en el modelo? De nuevo partimos por esta expresión, pero ahora utilizamos como proxy de la cantidad de enzimas la cantidad de RNA mensajero detectado para esa enzima. G sub I, entonces la cantidad de RNA mensajero que eventualmente se convertiría en esta enzima. En general, estas no son iguales, pero esta otra simplificación asumimos que eran iguales. Este era un buen proxy de ese número que está ahí. Entonces ahora esto pasaba a ser un parámetro del modelo. Y ahora lo que queríamos saber entonces era el este, que se puede considerar como el flujo por enzima. Y volvimos a repetir el modelo anterior, pero esta vez la descripción de probabilidad el flujo normalizado por la cantidad de enzima. Si aceptamos eso dentro de la expresión de entropía, llegamos finalmente a esta expresión que está acá, que se puede demostrar que igual a la divergencia de Kullback-Leibler entre dos distribuciones de probabilidad. Una definida por los flujos y otra definida por la expresión genética. Básicamente el modelo lo que hace es predecir una distribución de flujos que contiene la mínima información posible con respecto a la información que está contenida por la expresión genética. Este es un esquema que pusimos en la publicación del año pasado. Supongamos que de nuevo tenemos esa red metabólica, pero ahora conocemos el transcriptoma para dos condiciones. La condición azul y la condición verde. En esta condición sabemos que la reacción 2 tiene una expresión genética mayor que la del gen que significa esta reacción. Por lo tanto, nuestro modelo va a resultar en una función de entropía que tiende a favorecer flujo en la reacción 2 y viceversa en este caso. Entonces ahora tenemos predicciones que están condicionadas por el transcriptor. De nuevo, partimos haciendo la validación utilizando datos experimentales de flujo metabólico para la glicólisis y el ciclo de Krebs en 5 microorganismos distintos bajo varias condiciones de estudio. Y en general, nuestro método tenía una predicción que era mejor que la del método alternativo. Y acá la predicción era el coeficiente de Pearson entre los datos predichos y estos datos experimentales. Entonces, entre medio, a lo largo de todas estas condiciones, el modelo funcionaba mejor que la alternativa. Luego lo aplicamos a células tumorales humanas. Acá, por razón de tiempo, ocupamos datos de esta librería, donde pacientes con cáncer que fallecieron donaron su tejido, por ejemplo, cáncer de páncreas, toman una muestra del tumor y también una muestra del tejido aledaño saludable. Y de los dos
secuenciado en el transcriptoma. Nosotros hicimos eso para 3 tipos de cáncer y cada uno de los puntos corresponde a un transcriptoma. Son miles y miles de transcriptomas para 3 tipos de cáncer. Y de literatura se sabe que las células tumorales tienden a sobreproducir esta molécula que mencioné anteriormente, el lactato. Y eso fue exactamente lo que detectamos los 3 tipos de cáncer. Vimos que en promedio las células tumorales sobreproducían lactato comparado a su contraparte saludable. O sea, al parecer también permitía recapitular esta información médica. Y esto muestra que el algoritmo es eficiente, por ejemplo, para la red más compleja que hay, que es la del Homo sapiens, que tiene 10.000 reacciones, hace estimaciones en 3 minutos. Modelos alternativos se demoran hasta 5 horas y algunos otros hasta semanas en hacer inferencias de este tipo. Entonces, con eso publicamos esto, que ocupa el método de la máxima entropía con y sin expresión genética. Entonces, lo que voy a mostrar ahora es cómo hemos aplicado esto a varios problemas biológicos. Ya, yo llevo una aplicación. El epigenoma. Esto es un trabajo con Bárbara Humán. Ya tenemos el manuscrito enviado, esperemos que sea publicado pronto. Y la pregunta biológica que teníamos era estudiar el epigenoma. Nosotros como organismos eucariontes tenemos un núcleo dentro de cada una de nuestras células y ahí está el material genético, la hebra de DNA, pero esa hebra no está flotando dentro del núcleo, está envuelta en estas proteínas. Y estas proteínas tienen unas colas que pueden modificarse de manera reversible. Y algunas modificaciones hacen que 2 nucleosomas se traigan entre sí, otras modificaciones hacen que se repelen entre sí. Y esto es relevante porque eso funciona como un mecanismo de control de la expresión genética. O sea, alguna región del genoma donde estos 2 nucleosomas se atraen es equivalente a un papel que tiene información escrita pero que está arrugado. O sea, la información que ahí está contenida no se está expresando. Nucleosomas que tienen una modificación que hace que se repelan entre sí equivale a una hoja de papel abierta, donde uno puede leer la información. Pero ¿qué es lo que causa cada una de esas transformaciones reversibles? Es lo que no se sabe hasta ahora. Pero hay un nexo con el estado metabólico. El metabolismo tiene que producir las moléculas que luego se insertan en esas colas. Y sabemos que el metabolismo es dinámico. A veces produce alguna de esas moléculas, a veces no. Entonces se ha postulado que el estado metabólico influencia el estado epigenético y ese a su vez la expresión de los genes. Utilizamos como modelo de estudio una levadura, que es un organismo unicelular, pero que tiene un epigenoma, y en particular algo que se llama el ciclo de la levadura. Acá se muestra el ciclo, está la concentración de oxígeno, es todo un reactor en un quimostato, un tarro de vidrio, donde se agrega la levadura y se estresa, se le hace crecer en condiciones casi de inanición. Se baja tanto el azúcar que se estresa la levadura. Y luego de eso se replica. Pero como está estresada, las levaduras emiten señales en el medio que hacen que se sincronicen unas con otras para ayudarse frente a ambientes adversos. O sea, lo que se ve acá es algo que típicamente no se ve. Donde todas las células en este punto no consumen oxígeno hay una concentración alta, pero luego todas cambian de fase a un estado en donde todas al unísono empiezan a consumir el oxígeno. Y esto se repite. O sea, al final de este punto se vuelve a repetir. Y ahí hay un ciclo que se repite indefinidamente. Lo importante de esto es que Juan, los colaboradores, no solo midieron la variación del oxígeno, sino que midieron la expresión genética a lo largo de este ciclo. Cada uno de estos puntos corresponde a un punto muestreal donde tomaron el transcriptoma de la levadura y además midieron, utilizando el secuenciamiento, cómo variaba el epigenoma. Entonces, Bárbara lo que hizo fue tomar estos datos y a partir de esto calculó los flujos de consumo de oxígeno
y eso lo utilizó para condicionar el metabolismo de Saccharomyces cerevisiae. En conjunto con el transcriptoma mostraban cada uno de estos puntos. Y con eso midió el flujo de producción de dos moléculas de interés. Una, SAM, que produce el precursor que agrega grupos metilo a la histona, y de otro que se llama acetil-CoA, que agrega otra modificación a la histona. Lo interesante es que encontró que estos patrones de expresión eran complementarios, no se replicaban unos con otros, lo que al parecer indicaba que tenían funciones regulatorias que eran complementarias. Para estudiar eso, buscamos los genes que tenían mayor correlación entre las marcas epigenéticas con este perfil o con ese perfil. Por ejemplo, acá están los genes que están correlacionados con acetil-CoA, donde acetil-CoA está altamente expresado en esta etapa y en esta etapa, pero no entre medio. Y las funciones que encontramos no estaban simplemente uniformemente distribuidas. Encontramos un enriquecimiento estadístico en funciones relacionadas al metabolismo celular. Entonces, la diferencia es que esta molécula, cuando se expresa, activa genes que luego tienen funciones metabólicas. Lo mismo, pero con la otra molécula, deviene en funciones que tienen que ver con el funcionamiento del genoma, cuando se replica, con los diferentes auxiliares, por ejemplo, la síntesis de ribosoma. Y esto es estadísticamente significativo, no es producto solo de las. Hicimos varias otras cosas con Bárbara, me voy a quedar en eso por razones de tiempo. Y uno trabaja en progreso, junto con Nicolás y Maximiliano, que presentaron hace poco en esta misma sala. Y lo que estudiaban ellos era este tipo de artefactos. Esto es una red metabólica, y típicamente las redes metabólicas o expresan flujo por un camino o por el otro, pero cuando hay un ciclo, no lo hacen simultáneamente. Eso se llama un ciclo termodinámicamente infactible, el equivalente a un río dando vueltas en círculo, una máquina de movimiento perpetuo. La molécula se convierte en esta otra a través de esta reacción, pero otra reacción la convierte en la anterior, como si extrajese energía del átomo. Y modelos como FBA, SPOT, tienden a producir flujo por este camino y por este otro camino. Sin embargo, el autor, Fleming, mostró que maximizando la entropía, podíamos tener o esta distribución de flujo o esta, en donde está activo ese camino o este camino, pero no los dos simultáneamente. Entonces lo que hizo Nicolás fue simular varios transcriptomas, y en algunos transcriptomas estaba prendido este camino, y en otros transcriptomas estaba prendido este camino, pero nunca los dos al unísono. Luego hicieron la variación con varios microorganismos, también el valor promedio estaba en línea con lo que otros modelos reportan, y Maximiliano utilizó datos de flujos medidos experimentalmente para varias células tumorales, y la base de datos de los flujos medidos experimentalmente era más rica que en este caso. Típicamente estos son flujos de la glicólisis o el ciclo de Krebs. Son reacciones que están muy cercanas a la entrada de azúcar a la célula. Esta base de datos contenía flujos de lactosa o de etanol, dos moléculas que están muy apartadas de esta entrada. Y en este caso, el desempeño igual era un 60% aproximadamente, lo cual era significativamente mejor que un muestreo aleatorio. Es decir, es poco probable que este resultado venga solo producto del ácido. Otro proyecto, este es una ANI de colaboración internacional, que participamos con Andrea y Daniel de Martino, profesor guía y alumno, no son parientes, alcance el nombre nada más. Y si nosotros tenemos dos papers en esto, ellos tienen como 10. O sea, en una conferencia conocimos a otro investigador que lo hizo el Nexo, y pasa eso hicimos una NID de colaboración internacional. Y lo que habían utilizado Andrea y Daniel era el principio de la máxima entropía aplicado para estudiar cómo variaba el metabolismo incluso entre células que se supone que no deberían ser diferentes. Por ejemplo, estos son datos del quimiostato. De nuevo, imagínense un frasco de vidrio donde uno agrega un microorganismo y ese microorganismo se divide en 2, 4, 8, 16.
receptores son copias idénticas de un antepasado común. Sin embargo, estas son dos condiciones, la línea roja y la negra, son dos condiciones de cultivo. Otros autores midieron la velocidad de crecimiento de células individuales. Y resulta que la velocidad de crecimiento del eje X no es una, sino que hay una distribución de velocidades de crecimiento. Algunas células crecen muy rápido, es poco frecuente, otras crecen muy lento, también es poco frecuente, y hay un valor promedio que es el más frecuente. Hay una distribución de velocidad, y por ende también hay una distribución de velocidad de consumo y de producción de otras moléculas. Esta otra condición y este otro microorganismo bajo diferentes condiciones. Todo un fenómeno bien estudiado. Y esto es importante porque nos permitiría, por ejemplo, optimizar una fermentación industrial si podemos caracterizar esta variabilidad metabólica. También es importante porque luego las herramientas que desarrollemos para microorganismos simples nos podrían permitir estudiar la heterogeneidad metabólica en problemas más serios, como en la masa tumoral. En la masa tumoral, no todas las células están creciendo a la misma velocidad. Las que están en el centro, que reciben menos oxígeno, tienden a crecer más lento que las que están en la periferia. Entonces, si tenemos una herramienta que nos permita anticipar esas curvas, eventualmente nos podría servir para eso. Entonces, cada uno de estos puntos que está acá, básicamente deviene que cada una de esas células está distribuyendo sus flujos dentro de la red metabólica de manera diferente. Eso es lo que queremos entender. Aquí se ve esta variabilidad. Puede deberse a que una célula, cuando se divide en otra, hay una repartición asimétrica de los componentes celulares. Porque una de las células hijas recibió más enzima que su hermana. Y luego el proceso se repite. También la expresión genética, si miran los mecanismos de control, feedback y estabilidad, no es un mecanismo de corrección perfecto. Así que distintas células pueden tener diferentes concentraciones del mismo gen y por lo tanto diferentes valores de flujo para la misma reacción. Todo esto hace que entonces las células tengan diferentes comportamientos metabólicos. Lo cual probablemente es algo que buscan las bacterias. Las bacterias no quieren ser todas perfectamente iguales, porque si hay un cambio brusco en el ambiente, y esa, supongamos que la bacteria está muy bien adaptada, y hay un cambio brusco, todas las congéneres se la varían del medio. Pero si hay una que crece muy lento porque siempre estuvo sintetizando la enzima que le permitiría capturar otra molécula, y justo esa molécula aparece, por esta se convierte en la fundadora de una nueva colonia. Entonces, probablemente es algo que las bacterias y los microorganismos hacen adrede, tener esta variabilidad metabólica. Entonces, ¿cómo Andrea y Daniel atacaron este problema? De nuevo, en ese politopo, ese cono que había mostrado antes, lo utilizaron como base. Entonces toman, cada una de las funciones lo que hace masa, tienen un espacio restringido, y ahora ellos, en vez de fijarse en un punto, básicamente quieren ver todos los puntos dentro de este politopo y quieren asignarle una frecuencia a cada uno de esos puntos. El proceso es el punto más probable, la diferencia es que hay más copias de esa célula dentro de la población. ¿Cómo hicieron esto? Básicamente dijeron, supongamos que, igual que en el caso de Boltzmann, alguien mide la velocidad promedio, en el caso de Quintato sería la velocidad de dilución, ese sería el lambda entre esos brackets. Entonces lo que le va a exigir es que va a haber una distribución, un f de b, que es la frecuencia de un fluxoma b. Entonces si este fluxoma es 0, quiere decir que no hay ninguna célula que tenga ese valor de flujo. Y por el contrario, si ese f de b es muy alto, quiere decir que la mayor cantidad de células tiene ese fluxoma. Y esto que está acá es simplemente el valor esperado a la función de biomasa. Una reacción lineal que más o menos estima la velocidad que crece cada una de las células. Entonces exigieron que la velocidad promedio fuese igual a la velocidad promedio detectada en el último estado. Y dentro de todas las distribuciones de probabilidad, que forman una distribución de probabilidad que suma 1, eligieron aquella que maximizaba la entropía, porque esa era la distribución menos sesgada y la que podía ocurrir de mayor cantidad de maneras posibles. Entonces, si uno aplica el lagrangiano a todas estas expresiones, lo deriva para obtener las condiciones de optimalidad y resuelve analíticamente, uno llega de nuevo a la expresión de Gauss, la distribución exponencial, donde esto depende de un parámetro
y de la velocidad de crecimiento de ese fluxo más particular. Z es simplemente la constante de normalización K. Entonces, publicaron esto en Nature, y una cosa interesante es que podían caracterizar la variabilidad de estas millones de células o solo un parámetro. Como ellos son físicos, en física mientras menos parámetros mejor. Entonces, para construir una intuición, si esta es la red metabólica de los congéneres que están creciendo, esta es la distribución de probabilidad. Si este es el politopo, en vez de un cono, ahora tenemos este triángulo, ellos asignaron una altura, sería esta frecuencia, a cada uno de estos puntos. Sin embargo, noten que si hay dos condiciones que producen el mismo valor de biomasa, esos van a tener la misma frecuencia por esta expresión. Supongamos que si esta línea que está acá, que representa la velocidad de biomasa, que está acá, es uniforme para un valor dado de biomasa. Entonces, en el esquema de Martino, el punto rojo, el azul y el verde siguen siendo uniformes. Lo cual uno esperaría que igual el punto azul fuese más popular que los dos extremos. Uno podría argumentar que ese es el punto en donde las células son más robustas a cambio en el ambiente. Por ejemplo, el punto rojo sería solo encima por acá y nada por acá. Entonces, utilizando esto como base, tendríamos esta metodología para insertar lo que habíamos dicho anteriormente. Elegir un punto de acuerdo a qué tan frecuente es, en base a la distribución de la enzima en cada una de las reacciones. Entonces, esta es la expresión de entropía que desarrollamos con Raúl. Y para esa misma red, esa es la curva que produce. Nosotros no, con esta expresión, solo lo hacemos para un valor fijo, el consumo de glucosa, y obtenemos esta curva y nosotros seleccionamos ese punto, que tiene la máxima entropía. Pero noten que si tomamos la multiplicidad, que es simplemente el exponencial de la entropía, multiplicado por la suma de los flujos, esto corresponde al número de maneras en que este punto podría ocurrir. Y así para cada uno de los puntos. Entonces, en base a esto, podemos derivar una distribución de probabilidad, que sería esta multiplicidad dividida por la suma de todas las multiplicidades. Entonces, esta funciona como una distribución de probabilidad a priori, donde caracteriza la frecuencia o peso relativo de cada uno de estos fluxomas, pero sin saber cuál es la velocidad promedio de crecimiento. Entonces, esto es a priori antes de saber la velocidad promedio de crecimiento. Entonces, la manera natural de mezclar este enfoque con el de Martino era utilizar un método de inferencia estadístico, en este caso el principio de la mínima entropía cruzada. Entonces, de nuevo, vamos a derivar un que tiene que, en promedio, ser igual al valor promedio de biomasa, tiene que ser una distribución de probabilidad apropiada, de sumar a 1, pero dentro de todas las distribuciones de probabilidad que se condicen con estas restricciones, vamos a elegir aquella que sea la más parecida posible a nuestra distribución a priori. Esta expresión que está acá es la divergencia de curvas Leibler. Entonces, en estadística bayesiana, curvas Leibler mide qué tan parecidas son dos distribuciones de probabilidad. Y dentro de todas las maneras posibles de medir esa diferencia, curvas Leibler mide la cantidad de información adicional que entrega la distribución a posteriori, el FDB, comparada con la distribución a priori. En otras palabras, estamos diciendo la distribución de probabilidad que es lo más parecida posible a la distribución a priori, pero que satisface estas dos restricciones. Agrega la mínima cantidad de información posible. Entonces, si escribimos lagrangiano, derivamos la expresión de optimalidad, llegamos a esta expresión, que es la misma que tiene de Martino, pero ahora está el logaritmo de este a priori. Y si elegimos la distribución uniforme a priori, este término aparece en el numerador y en el denominador, se cancela, y en ese caso, y solo en ese caso, cuando W de U es la distribución uniforme, ese término desaparece. Y esto se reduce a la expresión que tenía Daniel y Andrea. Pero si en vez utilizamos la expresión que derivamos para Maxen, este término sobrevive y deviene en este otro. Donde está la entropía de los flujos, factorizado por la entropía de flujos. Y ahora esto note que tiene una función que es estrictamente convexa,
Entonces, para esa red de juguete, vamos a tener esta expresión, que sería el WU, el a priori, y una vez que ya medimos la velocidad promedio, ahí vuelvo, ahí podemos pasar un FDD en donde la curva cambia, porque ahora necesitamos un nuevo parámetro que sea coherente con esta ecuación de crecimiento. Entonces con eso ahora tenemos algo que es estrictamente convexo. Ya ese punto y este punto no pesa, está en el medio, tiene que pesar. Esto es trabajo en progreso. Bueno, yo voy a mencionar a Álvaro y Matías, este es el condecir de iniciación. Y aquí voy a saltar a ecuaciones diferenciales, así que a lo mejor voy a mirar el otro grupo, ¿no? Donde muchos de los procesos biotecnológicos son del textil, donde a tiempo cero uno primero tiene este frasco de vidrio, uno agrega medio cultivo rico en nutrientes, agrega la bacteria o la levadura y la hace crecer. Entonces esto es intrínsecamente variable en el tiempo. El microorganismo crece exponencialmente, a medida que crece empieza a consumir el sustrato y a producir otras moléculas en el medio, por ejemplo, etanol. Entonces lo que queremos es aparejar este sistema que es intrínsecamente estacionario, o uno que es dinámico, a partir de las ecuaciones diferenciales que modelan este sistema. Esto es cómo varía el volumen, cómo varía la biomasa, cómo varía la glucosa, el sustrato, cómo varía el producto. Y esto es interesante desde el punto de vista industrial porque generalmente uno tiene una expresión como esta para caracterizar ese parámetro. Y para caracterizar ese parámetro, uno necesita 1, 2, 3 parámetros. Hay que hacer un barrido experimental para caracterizar ese valor. Y lo que queremos hacer con Maxen es, a partir de este modelo, para una condición particular, por ejemplo, ese tiempo, tomar ese valor, condicionar el modelo en ese valor, y luego otros parámetros, por ejemplo, ese que está ahí, derivarlo del flujo que hemos predicho acá. Una vez que hacemos eso, podemos resolver esto numéricamente. Ya tenemos ese parámetro y este parámetro, calculamos el siguiente punto, procesamos las concentraciones, volvemos a calcular esto, o volvemos a orientar al modelo, volvemos a calcular ese parámetro y repetimos esto para tener comportamiento dinámico. Esta es la forma lata de hacerlo. Lo que Matías y Daniel nos van a ayudar a hacer es hacer esto de manera más inteligente, para formular todo esto y esto en un solo problema de optimización. ¿Cómo hacerlo? Yo sé cómo hacerlo así de manera lata, integrando paso a paso, ahí donde Matías y Daniel nos van a ayudar a hacerlo de manera más eficiente. Ya, yo voy a pasar un aviso, el Provicon. Para dar un poco de contexto, las facultades tienen que educar, generar conocimiento, y a partir de ese conocimiento crear tecnología que resuelvan algún problema a la sociedad. Y para eso tienen como instrumento los programas. Uno de estos programas es de biología de computación, PROBIO, cuyo objetivo es responder preguntas biológicas utilizando modelos computacionales que puedan convertirse en tecnología, que resuelvan problemas del mercado. Y el problema que resuelve en paralelo es que distintos investigadores que atacan problemas análogos puedan colaborar entre sí a través de sus estudiantes. Entonces, el Provicon proporciona un espacio de oficina para que Gabriel, que trabaja con Tomás, trabaje con Matías, que trabaja con Daniel, que Benjamín, que trabaja con Vladimir, trabaje con Maximiliano, Nicolás, etcétera, etcétera. También los programas tienen acceso a financiamiento que no tienen otra instancia. O sea, a través de los programas podemos comprar computadores, financiar viajes, etcétera, etcétera, etcétera. Y el único requisito para participar es que tengan una problemática que pueda resolver la biología a través de modelos computacionales. Esos son los únicos requisitos. Si tienen algo de esa naturaleza, les invito a que pasen a formar parte de la FUN. Ya. Gracias al financiamiento interno, y de los dos, acá no puse el fondo de iniciación, pero acá está el fondo de del supercomputador que tenemos también. Gracias.
Muchas gracias, Marcelo. Impecable presentación, espectacular. Vamos a pasar a la pregunta. Supongo que pueden haber preguntas de todo tipo. Y a mí me gustaría, mientras la piensan, comenzar con una pregunta que tiene que ver mucho con lo que hacemos en MathBio. Fue muy interesante que mostraste cosas de carácter estructural, redes y todo, y después te pasaste a decir que esto también vincula con el lado de las ecuaciones diferenciales y la formulación de problemas de optimización, etcétera. Entonces, quería que si podías explayarte un poco sobre la relación de tu trabajo con la biología matemática. O así en líneas muy generales, cómo esto impacta desde la computación, eh, desde la biología, de la biotecnología, pero ya como en el corazón de lo que tú entiendes por biomatemática. También mucha gente lo entiende de distintas maneras, tiene varios nombres, así que, ¿cómo tu visión general sobre eso? Mientras los demás, por favor, piensen sus preguntas capciosas. Por ejemplo, un biólogo hace 20 años atrás no necesitaba un computador para hacer esta figura. Yo al laboratorio tenía una placa Petri, yo obtenía datos, y con eso en una hoja de papel podía analizarlo todo. Pero acá cada uno de estos puntos pesa alrededor de 20 gigas, cada uno de esos puntos, y son miles de puntos. Entonces ya alguien simplemente aun cuando tenga todos los datos enfrente de sí, no tiene ningún sentido biológico. Necesariamente, así como los biólogos anteriormente utilizaban un microscopio para poder ver cosas que no eran evidentes, acá la óptica es un modelo computacional o un modelo estadístico. Solo los números 1 y 0 no tienen ningún sentido, pero con este microscopio computacional ahora pueden ver cosas que tienen interpretación biológica. Otra de las aplicaciones es simplemente el volumen de información. Ya nos da abasto la memoria a corto plazo para hacer esta figura. Se necesita un computador de alto desempeño para procesar todo. Y el rol más matemático, de la matemática pura, digamos, como de los modelos, el avance de la teoría matemática aplicada a esto, ¿cómo lo podría? ¿Qué comentario puede hacer? Ya. Hay varios problemas abiertos dentro de la ciencia dura. La biología se encarga de los problemas complejos por el número de covariables. Y ahí matemáticamente hay varias preguntas abiertas. Por ejemplo, ¿cómo definir complejidad? Como lo que presentaba Gabriel en esas presentaciones que tuvo acá. Es un problema que todavía no está resuelto matemáticamente. A diferencia, por ejemplo, de la entropía, que más o menos ya todos estamos de acuerdo, pero ¿cuál es la complejidad? Eso es algo que estamos trabajando con Manuel también, las reuniones que tenemos. ¿Cómo una red metabólica, por ejemplo, esa que está ahí, si sabemos los flujos, cómo podemos discernir si una es más compleja que otra? Hay problemas matemáticos todavía que están abiertos acá. Ahora, ¿cómo atacarlo? No sé todavía. El rol ahí es el problema biomatemático. Sí, pero hay problemas, yo diría que cómo definir la complejidad es un problema matemático abierto en biología. Preguntas del público. Dice que va en línea de pregunta, Tomás, porque la parte dinámica, al final, es la parte dinámica, ¿cierto? A mí me llama la atención cómo surgieron esos modelos, y la literatura, cómo nacieron estos modelos dinámicos, porque en mi caso particular trato de, como yo aterrizar en el mundito, y como que podría entrar por ahí. De hecho, como que me suena, no sé, un poco, como entran exponenciales, son como ecuaciones de primer orden, como que de alguna manera si yo me meto, no sé, operadores quizás, referirse a mi grupo, no sé, como ese tipo de sensación me da la última parte. Esa. Claro, porque la idea que tengo era una función, eso, bueno, esa es que no sé lo que es, pero si tiene que ver algo con B, entonces quizá hay una exponencial, claro, tú no tienes un operador, tienes el grupo o algo así. Entonces, yo quería preguntarte de dónde nacen este tipo de ecuaciones, ¿no? O si tú sabes, desde algún punto de vista, cómo surgieron. Por ejemplo, esa que está ahí, la primera, eso es el flujo. Imagina un jarro que tiene medio y hay medio que está constantemente entrando. Un flujo F, entonces eso caracteriza la variación del volumen en el tiempo. Eso que está ahí es la biomasa que típicamente se mide como concentración, es decir, por unidad de volumen. Entonces, si uno la multiplica, esa concentración por el volumen tiene
la cantidad de células en el bioreactor. ¿Y cuál es la velocidad de cambio? Acá uno asume que es autocatélico. Que la velocidad de cambio de la biomasa es igual a sí misma, Claro. multiplicado por una constante Claro. cinética. Y esta de acá, por ejemplo, esto es lo que viene en el flujo de entrada. Si es que, por ejemplo, el glucosa, lo que está consumiendo el microorganismo, esta es la concentración de glucosa en ese flujo, multiplicado por el flujo, menos esto que es el flujo per cápita, o por unidad de célula que estaba consumiendo cada célula. Y eso que está ahí es la cantidad de biomasa. Y eso que está ahí es simplemente un factor de conversión. Porque esto se expresa en milimoles y esto está en gramos. Eso para pasar de una unidad de masa a otra, se ocupa ese factor de conversión. Y esto que está acá, como no hay nada del producto de lo que está entrando, solo se genera dentro del bioreactor, la velocidad de cambio es lo que está excretando en el medio de cada una de las células. Y después esto tú lo quieres mostrar como un programa de optimización. Sí. Y básicamente, ese parámetro que está ahí, uno lo puede derivar a partir de la concentración de glucosa en cada instante del bioreactor. Pero eso depende, y está la concentración de etanol, que es algo que suprime el crecimiento, pero eso depende de estos parámetros, que hay que determinarlo experimentalmente. Claro, hacer muchas pruebas, Exacto. una de ellas. Entonces, lo mismo, una expresión análoga con nuevos parámetros va a estar para cada uno de los productos adicionales. Y en general, por ejemplo, en la industria farmacéutica se insertan nuevas enzimas para producir una vacuna o un nuevo fármaco. Entonces, por cada uno de estas modificaciones genéticas, uno tendría que hacer un barrido experimental para determinar una expresión que permita dilucidar ese parámetro. Eso se vuelve experimentalmente. Pero con este modelo podríamos derivarlo a partir de la introducción del flujo metabólico. Simplemente lo condicionamos, el B sub G, lo agregamos como una restricción más, pues ahora dentro de un espacio más restringido, seleccionamos el que tenga la máxima entropía, entre ellos el flujo de producción del metabolito interno. Pero ¿cómo se resuelve actualmente? Es que uno lo discretiza. Tiene tipo 0, un delta T, 2 delta T, etc. Por cada uno de esos tiempos, al principio uno conoce las condiciones iniciales, conoce la concentración de glucosa, calcula esto, basa a esto, uno estima con este modelo ese otro parámetro, uno ya tiene todos los parámetros para resolver el sistema de ecuaciones diferenciales, y con eso uno resuelve hasta el siguiente delta T y se repite el proceso. Claro, un principio de la literatura. Sí, pero lo que queremos hacer con Daniel y con Matías es representar todo esto como un solo sistema monolítico de ecuaciones. Tengo otra consulta. ¿Puedes un poco para atrás? Porque algunas de estas cosas las hemos conversado, creo, en la mensaje, y está bien que la pero cuando apareció una ecuación, está, a mí en algún momento yo pensé, quizás que con la integral iba a utilizar algún tipo de algoritmo de muestreo con estos métodos de Monte Carlo, Marco Chain o algo así. Ah, sí. Quizás esa ecuación. Claro, es la distribución de probabilidad, pero cómo determinamos este parámetro es muy complejo, entonces vamos a hacer Metropolis Hastings para estimar. Ah, también porque ese Z depende de estos valores. Es la integral básicamente de este término para todos los posibles valores de B, lo cual de antemano no lo podemos calcular. Entonces, cuando es muy difícil calcular esa integral, uno simplemente toma el numerador, Metropolis Hastings. Con eso uno puede estimar la forma de esa distribución de probabilidad. Y ahí es donde entra el muestreo entrópico, porque ocupamos la ecuación de la entropía y el muestreo. ¿Utilizaba alguna de esas técnicas? No, O sea, no, ahí supone que Daniel es el experto en eso. Él es el que tiene el algoritmo, y en el paper que publicaron en Nature él ya tiene
dice que tiene el código en C que lo hace de manera difícil. Una pregunta, a ver, eventualmente tú, mediante esta forma tienes la distribución, digamos, históricamente, digamos, de los tipos de trifoma que podrías encontrar en la célula. Sí. Pero sé que igual hay antes del trifos, digamos, otros modelos, otra forma de poder obtener, digamos, la distribución del trifo, que están más enfocados en maximizar alguna parte específica digamos, de la rueda metabólica, más que nada para eventualmente ver cómo uno puede modificar completamente la célula. Tú sabes que ya, esta es la parte donde eventualmente puede hacer un mayor efecto, un menor efecto del organismo, por lo tanto, ahí voy a modificar la célula. Ahí no sé cómo puede este método aportar en esa área. Sí. Mejor estás pensando en este verano, probablemente. Claro, o sea, el estudio clásico es uno de los algoritmos de definición donde encuentra que en esta parte hay un mayor efecto, o digamos, es más probable que va a tener una mayor optimización en base a estas velocidades. Aquí tienes cómo va la distribución. Claro, esto ya está orientado a, en vez de obtener una distribución de probabilidad, tener un punto. Un punto. O sea, para obtener un punto lo condicionan en información adicional, pero típicamente, aun cuando uno tenga 100 flujos metabólicos, aún así la cantidad de opciones posibles, la ambigüedad que está dentro de la célula, impide que uno pueda llegar a un solo punto. O sea, ahí es donde se hacen suposiciones adicionales, por ejemplo, que de entre todos los flujos posibles que son equivalentes o coherentes con esos medidos experimentalmente, se elige aquel en donde la suma de todos los flujos es la mínima posible, porque eso corresponde a aquel estado donde la célula minimiza la menor cantidad de enzimas, porque las enzimas son caras, etcétera, lo cual es razonable en algunos casos, pero esos datos experimentales muestran que eso no ocurre, que hay células que no están bien adaptadas o no son óptimas para la condición de cultivo. Por ejemplo, esos que están ahí. Y aún así estas pueden ser relevantes industrialmente, sobre todo con células animales que son tan complicadas de hacer crecer. Porque en esa, cuando uno hace el traspaso de una muestra de un reactor a otro, generalmente uno selecciona un subset, una muestra acotada, donde es probable que uno seleccione justo una subpoblación que está en esta cola, o en esta cola. Y eso hace muy difícil replicar los resultados. Es algo que ocurre frecuentemente con las células CHO, por ejemplo. Entonces ahora uno tiene un método que FBA no sería capaz de hacer, que permite cuantificar esa variabilidad. Uno tendría un método también de responder esa otra pregunta. ¿Por qué no se repiten los resultados? Yo, por ejemplo, como relacionar este tipo digamos, ¿sabes? Va a tener esta distribución de trifoma en base a la regulación de la célula. Si pasa una modificación genética, que también va a tener probablemente disfunciones, voy a decir que si pongo tanta cantidad que tienen tal cromosoma, y si mido uno o tres, esta distribución, o pongo estos 3, 4, 5 fenotipos, podría lo que pasaría eventualmente con un escalamiento. Sí, y uno también podría hacer preguntas que no puede con FBA, por ejemplo, saber, tal vez con una modificación, no solo cambio la velocidad de crecimiento, sino la varianza de la población. Entonces, con eso puedo saber si mi cultivo es más robusto, no a condiciones variables. O cómo podría eventualmente hacer no sé, una estrategia de modificación genética que tú sepas eventualmente que va a ser robusta. Sí, es lo que le pasa a Oscar Franchi, que diseña estos métodos de tratamiento de agua negra, de repente funciona estable, de repente cambia completamente el estado del resto. Sí. Probablemente sea algo de esa naturaleza lo que está ocurriendo. ¿Hay más preguntas? ¿Hay más? Dale. Yo me voy al hecho de que este modelo es aplicable a comunidades microbianas y me voy porque en lo que justo ahorita tocaste que en la bioremediación no se utilizan bacterias puras, se utilizan consorcios. ¿Este modelo es escalable a metagenomas? No, esto sería como el subsiguiente proyecto. De momento todas estas son células clonales.
Sería una célula que se divide en dos, cuatro, un cultivo puro. Entonces sería elevar exponencialmente la cantidad de STEM. Claro, es como otra jerarquía, complejidad, porque hay interacción entre especies, por lo menos así como lo presenté esto, no, requeriría mayor peso. Por eso mismo no es suficiente, con ese problema más difícil. Si hay alguna pregunta del público online, bienvenida. Mientras tanto, yo te hago una pregunta, Marcelo, sobre el último método que mostraste, donde hiciste esta idea de asumir el flujo de glucosa, no, la tasa de transformación proporcional a la concentración de glucosa, si no me equivoco. Sí. Que había como una ley ahí de... No está haciendo clic. Sí, creo que ahí está. Ah, Dios. Ahí asumiste. Y obtuviste esta solución, ¿no es cierto? ¿Puedes volver atrás, la slide anterior? Que tú hiciste asumiste, ¿puedes volver a explicar este concepto? Que dijiste que había una idea ahora, que los flujos se distribuían porque se requería el reactante para que ocurriera la reacción. Creo que en la slide anterior, si no me equivoco, que hiciste como que ellos tenían el principio max n, y tú dijiste, incluso antes que esta puede ser, ¿no? Esto fue lo que ellos obtuvieron. Sí, sí, no, es para adelante, para adelante. Entonces tú dices, esto fue lo que ellos obtuvieron, y después tú incorporaste un nuevo constraint a esta idea tradicional, que era la de, y esta idea que les expresa, el flujo por volumen, ¿cómo era? No me acuerdo, pero sí queríamos aclarar eso. Se puede interpretar como el número de maneras que puede ocurrir esa distribución de flujo. O sea, por ejemplo, si Y lo otro, la restricción de ellos era... la restricción de ello es, a ver, lo que nos tiene es simplemente que la distribución de probabilidad, el promedio es igual al valor de crecimiento de la que población. el valor esperado de los flujos sea igual al promedio de lo que se observa. Sí. Ya. Pero no consideran, Que no aquí considera la entropía. esto considera cómo se distribuyen las enzimas. Por ejemplo, si tenemos 100 enzimas, ¿cuántas de esas 100 van a esta o esta reacción? Entonces, esto mide de cuántas maneras puede ocurrir. Si es que 100 enzimas se van solo a esta reacción, serían muy pocas maneras. La mayor cantidad de maneras posible cuando se distribuye de la manera más uniforme posible. O sea, hay más redes en esa distribución. Sí. Y lo que estaba pensando es que, pues, ¿a qué venía todo esto? Es a que uno tiene como esta idea, intuición entrópica, que en este caso la uniforme es la que domina, pero si uno tuviese como otra clase de restricciones, estoy pensando en un término bien abstracto, tendría otra clase de constraint. Sí. Y esa otra clase de constraint te llevaría a otra clase de solución. Entonces, una pregunta matemática sería como empezar a explorar los espacios de constraint que llevan a espacios de soluciones que analíticamente tienen expresión, que se puede obtener. Por ejemplo, porque estaba pensando, en un momento hablaste de que la tasa de transformación dependía de la glucosa de manera proporcional. Que ocupabas el proxy de la cantidad de enzimas como la tasa como el flujo. Porque iba, ¿no es cierto? Entonces tú pensando en eso, ¿puedes volver a esa slide? Que esa es la que quería como por tener. Entonces tú pensás que mete ese proxy, dice, ok, para mí la cantidad de enzimas, la concentración de enzimas es el proxy a la ocurrencia del flujo, al número de reacciones en ese flujo. Pero ¿qué pasa si esa expresión tuviese una tasa de saturación, por ejemplo? Aquí tú lo tienes como acción más, como que indefinidamente, mientras más enzimas tengo, más va a ocurrir la reacción. Pero las restricciones espaciales te podrían llevar a decir, bueno, por más enzimas que tengas, dado una capacidad crítica, ya no va a ocurrir más el flujo. Satura. Entonces después el multiplicador te queda diferente. Sí. Pero eso da cuenta el F. Claro. Es el que no conocemos. Entonces la cinética de Michaelis-Menten es donde satura, por ejemplo. Pero puede haber otra en donde llega un máximo y luego decae. Sí, o puede haber una cuestión con criticalidad, o sea, pueden haber muchas cosas así. Entonces estaba pensando cómo se podía llevar
ese espacio de funciones, digamos, que uno tiene para describir todos estos comportamientos y después tener un modelo matemático sencillo que te lleve directamente a obtener el constraint, para ver qué clases de constraints se obtienen para clases de cinéticas. Sí. Eso es como algo bien... Una forma sería alimentar esto, tal vez explorando algunas formas de F, algo que sea más o menos universal, Claro. pero en general estas varían de reacción a reacción. Mm. Como que haya una acción Porque característica. las redes neuronales son con activación, y por las cosas que ocurren en las células Claro, son, en esa regular. son con capacidad de carga. En espacios abiertos, en condiciones, digamos, locales, uno ve acción más. Entonces ahí uno tiene como una especie de base de forma de ocurrencia y después eso mapea a una base de constraint. Está Sí. quedando como... Lo de la acción masa está contenido dentro del... como acá. Esta es la cinética de saturación. Esto sería el F cuando es Michael inverso. Pero ese es el problema de la red metabólica. Y eso aplica para 10 reacciones, pero para la 11ª ya es diferente. Tiene otra razón. No es como las redes neuronales que es más estándar en ese Sí. sentido. No, y de hecho estaba pensando, más allá cuando no hay cinética, en casos como por ejemplo tú puedes representar esto en mismas redes complejas, que en vez de que sean una molécula, o sea, una célula, puede ser la operación de una empresa, de una minera, que Claro. se juntan estas dos cosas y tú eliges el flujo, tú eliges las leyes del flujo. Entonces, estaba como pensando en ese caso, cómo uno puede crear constraints que después tengan buenos multiplicadores para poder resolver. ¿Cachai? No sé si me explico. Sí. ¿Cómo hacerlo? No sé. No, pero si lo podíamos quizás conversar. ¿Sí? Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Más preguntas, más dudas o hambre? Hambre. Ya. Bueno, a los que están online les agradecemos su participación. Lamentablemente no hay coffee break online, así que se lo perdieron esta vez. Vengan en persona la próxima y aquí terminamos. Muchas gracias.